¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda clase de nuestro diplomado en impuestos corporativos. El día de hoy quiero darles la bienvenida. Vemos por aquí que ya se están saludando. Fernando Baeza desde Campeche, Roberto Román desde Monterrey, Juan Carlos García, Lupita Camacho, Liliana Sánchez, bueno, todos los que están pues ya esperando nuestra transmisión. Pues vamos a continuar, si ustedes me lo permiten. El día de hoy vamos a iniciar la revisión de lo que tiene que ver en el impuesto al valor agregado, que es este primer módulo que me corresponde revisar con todos ustedes. El segundo impuesto más importante que tenemos en el país y que por supuesto tenemos que revisar. Es un impuesto que lo van a encontrar prácticamente en cualquier empresa, en cualquier contribuyente que realiza actos, actividades, que obtiene ingresos. Entonces es muy importante conocer el tratamiento que tiene esta disposición. Entonces, y les señalaba que tenemos un marco jurídico total, es decir, tenemos todas las normas legales que rigen aquí en nuestro país: lo laboral, lo civil, lo mercantil, lo fiscal, lo administrativo, etcétera. Entonces tenemos toda la normatividad legal en nuestro país. Dentro de todas estas normas tenemos un subsistema, o si lo quieren, o creo que la palabra más adecuada es que todo esto es el sistema jurídico mexicano. Todas las leyes, todas jurídicos, porque tienen que ver con leyes. Acá tendremos otro sistema, un sistema de normas morales, otro sistema de normas de otro tipo, pero no jurídicas. Vamos a hablar del sistema jurídico mexicano. Dentro de este sistema jurídico mexicano tenemos un subsistema que va a ser el fiscal, que se encuentra dentro del administrativo, pero déjenme irme directamente para no entrar a tanto rollo y que ustedes me puedan entender. Dentro de estas normas fiscales, primero que nada vamos a encontrar las que establecen cargas a los particulares, que como por ejemplo es la ley del ISR, la ley del IVA, la ley del IEPS. Oye, Miguel, ¿por qué las que establecen cargas a los particulares? Bueno, porque se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. Va a haber disposiciones que también establecen excepciones, que también son estas. En la ley del ISR, en la ley del IVA y en la ley del IEPS hay excepciones a los contribuyentes: quienes no van a pagar el impuesto, ingresos que están exentos, etcétera. Pero también vamos a tener aquellas disposiciones que establecen infracciones y sanciones. Ejemplo, el Código Fiscal de la Federación. Obviamente cada una de las leyes puede tener también infracciones y sanciones, es decir, puede ser de esa clasificación. Si la ley del ISR, la ley del IVA y la ley del IEPS fueran perfectas, serían disposiciones que establecen cargas, que establecen excepciones y también infracciones y sanciones. Pero como estas leyes son imperfectas, ustedes no verán nunca, ahorita o por lo menos ahorita, en las leyes vigentes, alguna infracción y sanción en la ley del ISR, en la ley del IVA y en la ley del IEPS. La ley del ISR dice: expide comprobantes, pero no te dice qué pasa si no los expides. Y entonces el código es el que nos dice qué pasa si tú no expides un comprobante fiscal digital. Por eso, conforme al artículo 1 del código, esta disposición es de aplicación no supletoria, porque eso es un error muy común. El Código Fiscal de la Federación se aplica en defecto de las otras normas fiscales. Es decir, como la ley del ISR es imperfecta, toda vez que no establece la infracción y la sanción, entonces por su defecto me voy al código. La ley del IVA no me define qué es enajenación de bienes. Y entonces, ante esa ausencia, ante ese defecto, me voy al Código Fiscal de la Federación y ahí sí me dice. Pero resulta que los tribunales han establecido también que el primer método que tenemos que utilizar para interpretar las leyes fiscales es el sistemático. Tenemos que verlo todo como un sistema. Cuando en el artículo 5 del Código se establece
que a falta de norma fiscal expresa, supletoriamente aplicamos derecho federal común, lo que significa eso es que cuando yo estoy en la ley del ISR y encuentro un defecto, lo primero es que me voy al código. Oye, fíjate que el código pues resultó más imperfecto que la ley del ISR. Es decir, lo que estaba buscando en la ley del ISR no lo encuentro tampoco en el código. Ah, bueno, entonces lo que tienes que hacer es buscar la definición, el concepto o lo que estás buscando en otras normas tributarias. A falta de norma fiscal expresa, supletoriamente acudimos al derecho federal común. Esto significa, señores, que yo voy a ir al derecho federal común una vez que agoté todas las disposiciones fiscales dentro de este sistema para ubicar la respuesta. Si no encuentro la respuesta dentro de todo el sistema jurídico fiscal, entonces, ¿qué creen? Ahí sí me voy por supletoriedad al derecho federal común a buscar lo que no encontré en el subsistema jurídico fiscal. Pero recuerden, siempre hay una condición. El artículo 5 del Código, el fundamento es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 5 del Código establece claramente que vamos a aplicar supletoriamente derecho federal común siempre y cuando no sea contrario a la naturaleza del derecho fiscal. Es decir, si yo encuentro algo aquí que no encontré acá, pero es contrario a la naturaleza del derecho tributario, no lo puedo aplicar. Entonces, esto es muy importante. Esto es para aplicar la norma fiscal. Hay otro aspecto muy importante. El derecho federal común, como por ejemplo el Código Civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, todas esas disposiciones van a regular los actos jurídicos. La ley fiscal no va a regular los actos jurídicos. Estas disposiciones van a regular, por ejemplo, el matrimonio, pero la norma tributaria le va a dar una consecuencia al acto jurídico que regulan estas disposiciones. Es por ello que, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el contrato de asociación en participación, el cual aquí es un contrato que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio. Pero ¿qué creen? Aquí adentro, ese contrato tiene personalidad jurídica y tiene patrimonio y hasta nombre. ¿Por qué? Porque la Constitución, como lo vimos en la primera clase, al derecho tributario le dota de una autonomía importantísima. Cuando dice, estás obligado, los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de la federación, de los estados, del municipio, de la manera en la que se resida, por supuesto, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Si así lo dispuso la norma, que tuviera personalidad jurídica aquí, la AMP, y que fuera considerada como persona moral, ¿qué creen? Si así lo dispuso, así se tiene que hacer. Por eso es tan importante entender esa fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución. Pero bueno, explicando esto, que la clase anterior creo que nos vimos un poquito acelerados por el corte que tuvimos, espero que haya quedado claro. ¿Por qué lo tenemos que revisar, señores? Si ustedes están ante un problema en una empresa, tratando de solucionar algo, pues tienen que aplicar esta metodología para encontrar y buscar lo que tienen que hacer. Si yo busco aquí y me voy directo acá y no paso por el defecto de la ley, primero que nada en el código, puede ser que me equivoque, porque a lo mejor la respuesta estaba aquí y la que encontré o la que estoy dando es la de aquí, cuando puede ser contraria, o no debía haber acudido aquí cuando el defecto se resolvió desde acá, en el subsistema jurídico fiscal. Y ahorita vamos a ver, espero que veamos muchos ejemplos. Quisiera preguntarles a todos si con esto queda claro esta primera parte de lo que vamos a ver más adelante.
Me encanta dar el módulo de IVA porque nos tenemos que involucrar mucho en derecho común, en derecho federal común. Entonces quisiera preguntarles si con esto quedó claro, lo que acabo de comentar. Impuesto al valor agregado. Ahora, la ley del IVA, fíjense que es una ley ordenada. Quien la diseñó le puso un buen orden. Tiene 3 capítulos importantes. Hay un segmento que van a encontrar ustedes de definiciones, ¿ok? En donde la ley nos va a definir qué es enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce y la importación. Y tiene ese orden, ¿no? La ley comienza en cada capítulo por definiciones. Después de las definiciones, la ley nos va a decir qué actos o qué actividades están exentos del pago del impuesto. Es decir, cuáles se van a liberar del pago del impuesto. Como la ley del IVA, lo vamos a ver más adelante, regula actos o actividades en territorio nacional, pues nos tiene que decir la ley del IVA en qué momento la enajenación, la prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se consideran realizados en territorio nacional. Y ese es un tema bien interesante, porque hay muchos elementos que tenemos que considerar para saber si un acto o una actividad se hizo aquí en el país. ¿Cuál es el momento de causación? Es decir, ¿en qué momento se genera el impuesto? El momento de causación es muy importante. Cada artículo, cada capítulo nos va a decir en qué momento nace el impuesto en enajenación de bienes, en qué momento nace el impuesto en prestación de servicios y en uso o goce temporal de bienes. En la mayoría de los casos vamos a ver que es cuando se cobra la contraprestación, pero no en todos los casos, porque no en todos los actos jurídicos hay contraprestación. Y entonces, quítense de la idea de la mente y del corazón que el IVA va a flujo de efectivo, porque no en todos los casos va a flujo de efectivo. Olvídenlo, bórrenlo de la mente y en el corazón. Es que así me enseñaron en la escuela, pues te enseñaron una regla general que no es aplicable en todos los casos. Entonces, si tienen en la idea que el IVA se causa flujo de efectivo, bórrenlo de la mente y el corazón, porque no en todos los casos. ¿Sale? ¿Cuál es la base del impuesto? Es decir, ¿a qué cantidad le tengo que aplicar la tasa? ¿A qué cantidad le tengo que aplicar la tarifa? En este caso es tasa, no hay tarifa en la ley del IVA. Cada capítulo me va a decir, para enajenación de bienes, ¿qué conceptos vas a considerar para la base? La contraprestación, otros impuestos y derechos, pago de seguros, intereses normales, moratorios, etcétera. Lo vamos a ver uno por uno, ¿sale? Ángel dice, profesor, disculpe, ¿podría explicar si puede esquematizar cómo es que se daba el efecto en cascada y cómo fue resuelto? Ángel, no ubico a qué te refieres con efecto cascada y cómo fue resuelto. Me imagino que te refieres al tema del IVA, ¿no? Por el valor de las contraprestaciones. A ver si me puedes confirmar. No lo tengo claro, por supuesto, pero con gusto me lo llevo para ubicarlo, ¿no? Sí, casi estoy seguro que a eso te refieres. Fernando Baeza dice, los no objeto de IVA, nos va a hablar de ellos. Tenemos que hablar de ellos. La reforma del próximo año, si no me equivoco, habla de los no objeto, pero lo vamos a platicar, claro que sí, lo vamos a platicar. Bueno, primer elemento esencial de la ley del IVA, el sujeto. Yo para encontrar o para ubicar este elemento esencial me tengo que preguntar quiénes son los obligados a pagar el impuesto. Sujetos. ¿Quiénes
están obligados al pago del impuesto. Y lo van a encontrar dentro del artículo 1 de la ley del IVA, que dice, están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley. Primer grupo, fíjense, personas físicas que realizan en territorio nacional los siguientes actos o actividades. Segundo grupo, personas morales que realizan en territorio nacional los siguientes actos o actividades. Vamos a ver cuáles son: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento de uso, goce temporal de bienes y la importación. Todas las personas físicas y todas las personas morales que realicen estos actos o actividades en territorio nacional son sujetos del pago del impuesto. A diferencia del impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre la renta los sujetos son diferentes, porque ahí, primero que nada, nos habla de residencia. Los obligados al pago del impuesto sobre la renta, el primer grupo son residentes en el país, físicas o morales, pero también los extranjeros con establecimiento permanente o los extranjeros que tienen fuente de riqueza en el país. Pero aquí en IVA la residencia sí tiene algo que ver, pero en principio yo les diría que no. ¿Están de acuerdo? Les pongo un ejemplo, fíjense, y quiero que ustedes me digan. Fíjense que Mr. James, que es un sujeto de nacionalidad norteamericana, pues aquí en el país estableció su casa habitación, o sea, tiene residencia aquí, es de nacionalidad norteamericana, pero aquí en México tiene su residencia porque allá en San Francisco, donde vivía, pues hacía mucho frío y no le gustaba el frío, y entonces se vino aquí al sureste, al sur, y allí por Cancún, por la Riviera Maya, pues estableció su casa habitación. Pero resulta que Mr. James, teniendo aquí residencia en el país, allá en Estados Unidos, pues está vendiendo un local comercial. De entrada, sin entrar de lleno a estudio, señores, Mr. James, que tiene residencia en el país y que está vendiendo locales comerciales allá en San Francisco, ¿es sujeto del IVA? Es decir, está obligado al pago del impuesto al valor agregado por la venta de esos locales comerciales que está haciendo en San Francisco, que creo que es donde estoy yo, ¿verdad? No, ¿verdad? No me pusiste en San Francisco. ¿Dónde? En Manhattan me pusiste, no sé. Sí, ¿verdad? En Manhattan. No conozco, ¿verdad? Pero no creo que sea la torre latinoamericana, ¿no? No, ¿verdad? Ando yo en Manhattan, señores. Aquí me pusieron un fondo aquí espectacular. Dice Janet, no es sujeto. ¿Pero por qué? Díganme por qué. ¿Por qué no es sujeto Abigail, Janet? ¿Por qué Mr. James, que tiene residencia aquí en Cancún, en la Riviera Maya, y que todos los días sale a tomar el rico sol que se da por allá, y que está vendiendo locales comerciales en San Francisco, no es sujeto? ¿Por qué no está obligado al pago del IVA por esa venta, por esa enajenación? Janet dice, ya que el ingreso no se ubica en territorio nacional. Primera observación, Janet, la ley del IVA no habla de ingresos, sino habla de actos o actividades. Entonces, vamos a ir corrigiendo muchas cosas. La ley del IVA no grava ingresos, grava actos o actividades. El acto o actividad puede producir un ingreso y eso tendrá que ver con renta, pero IVA no nos habla de ingresos, ¿sale? Dice Yolanda, Lisette Palomino, en México no está obligado. Ok, allá quién sabe, ¿no? Pero aquí en México ella dice no. Laura Guzmán dice sí, porque el ingreso lo percibe aquí en territorio nacional, pero fíjense que aquí no habla de ingresos, la ley del IVA no habla de ingresos. En el impuesto sobre la renta sí estará obligado, porque siendo residente en el país, cualquiera que sea el lugar de la fuente de riqueza de sus ingresos tiene que pagar aquí, porque Mr. James, viviendo allá en Cancún, en la Riviera Maya, es costo para nosotros, para el Estado.
tiene que pagar aquí impuestos. Por eso en ISR la residencia es importante, pero en IVA no. En IVA, acto o actividad en territorio nacional lo obliga a pagar el impuesto. Nieves dice, Erika, no, porque la fuente de riqueza no es en territorio mexicano. No, no tiene nada que ver. Me están hablando de impuestos sobre la renta. Nieves dice, sí, porque, a ver, ya se me fue por aquí. Dice, sí, porque tiene residencia en México. No tiene nada que ver la residencia. A ver, vean ustedes el artículo primero de la ley del IVA, si habla de residencia. Simplemente dice, persona física o moral que en territorio nacional realice actos o actividades, está obligado al pago del impuesto. Santiago dice, no, porque el IVA considera como elemento la territorialidad. Ahorita vamos a ver el tema de territorialidad, pero no me gusta hablar de territorialidad o de esa forma. Ahorita les explico por qué. El IVA es territorial. Y Fernando, es que todas las leyes son territoriales. Todas las leyes son territoriales. Aquí en México no aplicamos leyes norteamericanas. Allí en Estados Unidos no aplican leyes mexicanas porque cada ley tiene un ámbito de aplicación territorial. Por eso no me gusta hablar de territorialidad. ¿Sale? Todas las leyes son territoriales. El Código Civil de la Ciudad de México regula los matrimonios que se celebran aquí en la suscripción de la Ciudad de México. Es territorial también. Por eso no me gusta hablar de territorialidad de esa forma, porque todas las leyes son territoriales. Si el bien se ubica en territorio extranjero, Frida dice, no, porque las actividades que realizan no son en territorio nacional. ¿Y por qué? Todavía no entramos al tema. No es sujeto del IVA porque la entrega de los bienes no se realiza dentro del territorio nacional, por tanto, esa actividad no es objeto de la ley del IVA. Alejandro, no, porque el acto no se lleva a cabo en nuestro país. Bueno, fíjense, tienen muchos de ustedes razón, pero nos falta estudio. O sea, no es porque no lo sepan, pero tenemos que ir por partes. Lo primero que tengo que preguntarme es si Mr. James es persona física o persona moral. Ah, sí, sí es persona física. Ah, ok. ¿Mr. James está realizando un acto en territorio nacional? Ah, pues, ¿qué está haciendo? Está vendiendo locales comerciales en San Francisco. Ah, ¿ese es un acto o actividad en territorio nacional? Hay que saberlo. Tendría que irme, vean ustedes, al artículo 10 de la ley del IVA. Me voy al artículo 10 de la ley del IVA. ¿Y qué creen? Ahí van a encontrar o van a ver que la enajenación se va a considerar realizada en territorio nacional cuando el bien se encuentra en el país al momento de la entrega o al momento del envío. Pregunta, señores, ¿los locales comerciales de Mr. James se encuentran en el país al momento de la entrega o al momento del envío? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué creen? Mr. James es persona física que está realizando un acto o actividad en el país. Pero si la respuesta es no, ¿qué creen? Mr. James, por ese acto o actividad, no está obligado. Es un acto no objeto, un acto no regulado por la ley del IVA. Y por lo tanto no tendría que pagar IVA, Mr. James. ¿Qué opinan? Se entiende por enajenación de bienes, además de los supuestos señalados en el Código Fiscal de la Federación, artículo 14, el faltante de bienes en los inventarios. Voy a comenzar por el último para después explicar el primero. Señores, ¿por qué razón a un contribuyente le puede hacer falta o le pueden hacer falta bienes en los inventarios? Pregunta. ¿Por qué razón a un contribuyente le pueden hacer falta bienes en los inventarios? Karina Tapia dice, saludos contador, qué tema tan interesante. Vamos a ver retenciones de IVA. Sí, vamos a ver prácticamente toda la ley del impuesto al valor agregado. Es un módulo en el que vamos a tener más de 40 horas, si no me equivoco, o si no es que son más, para revisar toda la ley del IVA. Por eso es importante que ustedes, si tienen casos en concretos, problemáticas, lo puedan ustedes hacer. Ya por aquí comienzan a participar. Dice José Luis García, por robo. Eder Fabián, por robo, por extravío.
Vero por ventas, que es lo natural, Ángel Castillo por mermas, Diana robo, Edgar por siniestro o algún accidente, Erika Costa por robo, por daño, por merma. Bueno, sí son situaciones que van a provocar faltas en los inventarios, pero es bien importante distinguirlo, separarlo. El día que llegue la autoridad y revise al contribuyente, si le hacen falta bienes en los inventarios, automáticamente va a presumir que los enajenó y le va a cobrar el IVA o le va a querer cobrar el IVA. Pero el artículo 8 claramente dice, la presunción de ese faltante de bienes en los inventarios admite prueba en contrario. Eso significa que si yo a la autoridad fiscal le demuestro la razón por la que hace falta un inventario, no tendría la obligación de pagar el IVA. Y entonces, para todos los que nos están haciendo favor de contestar, vamos a comenzar con el primer supuesto que están señalando. Resulta que al contribuyente le hace falta inventarios porque el dueño llega a la fábrica un día martes, después de un fin de semana de puente que incluyó el lunes, y resulta que ya no hay televisiones en los inventarios. Llega y ya no hay. Y pregunta, ¿qué le pasó a las televisiones que se quedaron el sábado y que hoy ya no están? Curiosamente, cuando llegó a su almacén, pues se vio que la chapa estuvo forzada, tiraron la puerta y pues se presume que hubo robo. La ley dice, la presunción admite prueba en contrario. Para que la autoridad fiscal no me cobre el IVA por esos faltantes de bienes en los inventarios, ¿cómo le voy a probar, con qué documento le voy a probar a la autoridad que no los vendí, sino que alguien llegó y se los llevó sin permiso, sin autorización? ¿Con qué documento le voy a demostrar a la autoridad que pues se dio esto que dicen que es robo? Janet dice, influye en muchas situaciones, desde un robo hasta un tráfico ilegal, puede ser. Laura dice, hay que dejar constancia, levantar una denuncia. Correcto. Fíjense, importante. No se trata de agarrar y dar de baja los inventarios y mandarlos a pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, sino tenemos que iniciar un procedimiento legal. Tenemos que acudir a una fiscalía y denunciar los hechos. Presumimos que se los robaron, pero no lo sabemos. El proceso penal iniciará con una investigación. Cuando yo presento la denuncia, entonces se abrirá una carpeta de investigación en donde pues comenzará a verificarse pues qué fue lo que pasó. Nos van a pedir las grabaciones de las cámaras, van a ir y tomar huellas dactilares de las puertas, de las chapas, de los lugares en donde probablemente hubo acceso a personas que no lo tenían, y entonces tenemos que iniciar el procedimiento. Si ustedes no lo hacen, la autoridad, con toda su razón y con todo su deber, les va a cobrar el impuesto. Y además, otra de las consecuencias de que no lo hagan es que no lo van a poder hacer deducible. La ley del impuesto sobre la renta les permite que deduzcan las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo tienen que demostrar y entonces tenemos que denunciar. Ese es un primer caso, el robo. Tenemos que denunciarlo para que esta presunción no se nos sea aplicable y no paguemos un impuesto que no nos corresponde. Bueno, tenemos por aquí que comentaban un siniestro. Vamos a suponer que la fábrica estaba cerca de una presa, cerca de un río, y pues por tanto que llovió en la semana, se desbordó el río y pues arrasó con todas las mercancías. Por supuesto que se trata eso de un caso de fuerza mayor o caso fortuito. El tema es que, reitero, la ley dice, la presunción admite prueba en contrario. Cuando llegue la autoridad fiscal 3 años después y vea que no hay inventarios o que hacen falta esos inventarios, va a decir, hay enajenación y tienes que pagar el IVA.
¿cómo le voy a demostrar a la autoridad que no hubo enajenación, sino lo que existió fue un siniestro, una inundación que pues se llevó el río, se llevó las televisiones? ¿Con qué documento le voy a demostrar a la autoridad que ese siniestro ocurrió? ¿Cómo voy a dejar constancia? ¿Hubo delito? No. ¿Tendría que acudir a una fiscalía para denunciar? No. Piensen ustedes con qué documento voy a acreditar que hubo siniestro. Lo peor que pueden hacer en esta vida es no hacer nada. Itzel Ross, allá en Facebook, dice por robo, pues, comentarios anteriores. Y bueno, les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Ojalá y nos ayuden a compartir esta transmisión. Heréndira dice, ¿se realiza una nota de crédito? No, porque con eso no voy a demostrarle a la autoridad. Fíjense, si fuera así tan sencillo, me roban las mercancías, hago una nota de crédito, y si fuera así, que con eso comprobara que hubo delito, pues imagínense cuántos faltantes de los inventarios no se soportarían con una nota de crédito. No es con una nota de crédito. ¿Con qué documento? Piensen ustedes, cuando pasan ese tipo de circunstancias, sismos, temblores, inundaciones, incendios, ¿qué autoridades acuden a auxiliar a la ciudadanía o a los gobernados? Diana dice la toma de inventario. Es que con la toma de inventario, Diana, te vas a dar cuenta que hacen falta. Pero la razón, ¿cómo vas a demostrar que hubo inundación, que hubo incendio, que hubo robo? Una fe de hechos de una notaría. La notaría, pues sí va a dar fe de hechos, pero no va a constar que te hacen falta porque hubo inundación. Salvo que ahí estén las televisiones inundadas. Pero si ahí están las televisiones mojaditas, no hay faltante de bienes en los inventarios, sino hay daños en los inventarios, pero ahí están. En este caso, los inventarios fueron arrasados, se los llevó la marea, se los llevó la corriente, no existen. Guadalupe dice protección civil, correcto. Roland dice reclamando al seguro. No, el seguro te va a decir demuéstrame que hubo inundación, demuéstrame que hubo incendio, que hubo robo, para que te pague esa reparación de daño o esa pérdida. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es acudir ante una autoridad. Cuando existen este tipo de circunstancias, o acude Protección Civil, o acuden los bomberos, o acuden los dos, y entonces les tenemos que pedir un dictamen de lo que ocurrió para que lo podamos demostrar. Si ustedes llevan un notario, si llevan un fedatario, mejor, pero deben de tener un documento con el que acrediten todos los hechos. Por eso es importante. De repente nos quejamos, es que la autoridad me quiere cobrar el IVA por estos bienes que se los llevó la marea o el río. Es injusto. Sí, señores, es injusto, pero el contribuyente tiene la obligación de demostrar que los hechos ocurrieron para que la presunción no le sea aplicable. Porque es muy sencillo, fuera muy sencillo que pues, me hacen falta inventarios y pues no pago el IVA porque pues, nada más me hicieron falta. Y resulta que ni hubo robo, ni hubo incendio, ni hubo inundación, sino el dueño se las llevó y las repartió con toda la familia. Entonces tenemos que hacerlo, ¿sale? Vemos por ahí, fíjense, la merma, otro caso importante, la merma. Sí, la merma hace falta. La merma es una situación que provoca el faltante de bienes en los inventarios, porque yo tengo 5 kilos de una tonelada de cereal o una tonelada de harina, pero resulta que el producto no contiene una tonelada de harina, sino menos. ¿Por qué? Porque en el proceso el producto se perdió. ¿Cuál es la diferencia, señores? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre merma y desperdicio? Para que ustedes también vean que no son cosas iguales y pueden tener consecuencias diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre la merma y el desperdicio? Que son situaciones que se dan en la industrialización.
Diferencia entre merma y desperdicios. Por ahí me dicen, hay que tomarle fotos. Bueno, eso nos ayuda, pero tenemos que tener los dictámenes de Protección Civil y de bomberos, porque a lo mejor el incendio o la inundación fue hace 10 años y tienes fotos de hace 10 años y dices, no, mira, esta fue de lo que pasó la semana pasada. Tenemos que tenerlo. Cuando se caducan alimentos, bueno, es que si hay caducidad de alimentos o de productos, ahí están, no hacen falta inventarios. Lo que estamos ahorita viendo o regulando es cuando hay falta de bienes en los inventarios. Es decir, ya no existen, desaparecieron, se fueron. Cuando hay caducidad, ahí están los bienes, no hay faltante de bienes en los inventarios. Dice, se caducan, existencia. El desperdicio tiene valor de reventa, la merma no. Correcto. El desperdicio tiene valor de reventa, por supuesto que a un precio inferior. Cuando ustedes cortan acero porque producen láminas o fabrican cuestiones con acero y hay corte, hay desperdicio. Todo ese desperdicio, toda esa rebaba del acero es desperdicio. Ahí está, pero se puede revender. Hay quienes compran ese desperdicio para reciclar, pero ahí está. La merma no tiene valor de reventa. ¿Pero por qué, señores? ¿Por qué la merma no tiene valor de reventa? Tiene toda la razón Celia. ¿Pero por qué razón la merma no tiene valor de reventa? Pregunta, a ver, esto tiene que ver un poco con normas de información financiera, pero tiene que ver con esto que estamos revisando. No me dejarán mentir. A ver, espero respuestas de todos los demás para ver cómo estamos y si están aquí ya todos conectados. A ver, vamos a ver aquí los que están en Facebook, a ver si ellos participan más. O no sé si después del desayuno pues ya les dio sueño. Porque suele pasar después de los alimentos, pues da un poquito de sueño. Laura Guzmán dice, merma ya no se puede utilizar, el desperdicio sí, ok. Pero ¿por qué la merma ya no se puede utilizar? Y es a lo que quiero llegar. ¿Cuál es la gran diferencia entre merma y desperdicio? Merma, fíjense, les voy a decir, merma, las gasolineras, las estaciones de servicio que despachan gasolina. Ellas tienen merma en el combustible porque cada vez que se abren los contenedores, cada vez que se despacha, el combustible se evapora. Y eso es merma. Correcto, Frida. La merma no es cuantificable, no se puede cuantificar. Sabemos que perdemos producto en la producción, pero no sabemos cuánto. O sí puede ser cuantificable, pero ya no está. Se pierde en el proceso. Ahí está, Celia, correcto. Celia dice, porque es la pérdida por el proceso de producción. Correcto. La merma se pierde. No sabemos en dónde quedó. Podemos saber cuál es su valor. Porque si yo produzco con 1 tonelada y el producto contiene solamente 800 kilogramos, 200 fueron merma. O sea, sí la conozco, pero no sé dónde quedó. Quedó en algún lugar de la producción. El desperdicio sí sabemos dónde quedó, porque ahí está el desperdicio. Todo lo que se cortó, todo lo que quedó de la producción, ahí está y tiene un valor de desecho o simplemente lo tiramos, pero ahí está, lo conocemos. Sandra dice, la merma es la disminución o reducción del volumen o la cantidad de una cosa. Correcto. Bueno, ¿cómo le voy a demostrar a la autoridad que tengo faltantes de bienes en los inventarios por merma? Desperdicio no provoca, y salvo su mejor opinión, el desperdicio no provoca faltante de bienes en los inventarios, porque el desperdicio ahí está. Si yo tenía 1 tonelada de acero, pues yo produje calentadores con 800 kilos y los 200 restantes están ahí tirados en un rincón como merma, pero ahí están. Perdón, como desperdicio, pero ahí están. La merma no la conozco. Entonces, en el caso de merma, ¿cómo voy a demostrar yo que produje el producto con 800 kilogramos de algo,
pero lo que salió del inventario fue 1 tonelada, o sea, 1000 kilogramos. ¿Con qué lo voy a demostrar, señores? A ver, espero respuestas. Y los que andan por ahí en Facebook, no sé si también anden participando, también los invitamos a participar y también a compartir nuestra transmisión del curso, más bien de nuestro módulo de diplomado del día de hoy. Vamos a ver, vamos a revisar si hay alguna pregunta. Sandra, Celia, Frida, en lo que yo busco por aquí más preguntas. Vamos a ver. Laura Guzmán dice, con un CFDI de egresos. Bueno, es que el CFDI de egresos es la consecuencia, Laura. El CFDI de egresos es la consecuencia de lo que se produjo. Puede ser la consecuencia, pero no tenemos con eso forma de demostrar que el servicio, que hubo merma o que hubo desperdicio. ¿Con qué documento voy a demostrar que hubo merma? Es un documento que los contadores conocen a la perfección y que nos enseñan por ahí en nuestras materias de costos. A ver, por ahí Andrés Huerta dice, la merma está contemplada y el desperdicio se tiene que dar aviso para su debido tratamiento. Ok, me imagino que Andrés considera que para el tema de desperdicio, para poderlo deducir o para poderlo aplicar, hay que dar un aviso de destrucción en caso de que se dé o en caso de que se pueda destruir. Andrés dice, ya está contemplada dentro del precio del producto la merma. Sí. Me interesa, comenten sobre el material de acero de desperdicio. Ok, el acero no, sí es desperdicio y hay quienes se dedican a esta industria y todo ese desperdicio lo venden a personas que lo reciclan, porque el acero se puede volver a fundir y crear otro tipo de bienes. Exacto, Eder Fabián dice, con el estado de costos de producción, claro. En nuestro sistema de costeo, debemos de contemplar la merma. La merma forma parte del costo, pero debe de haber un margen razonable de lo que queda en merma con el producto. No sé, voy a poner un ejemplo, nada más por decirlo. Si el estándar de la merma en una estación de servicios que despacha gasolina o combustible es de un 3%, suponiendo, no es porque lo sea, pero nada más para el ejemplo, es de un 3%, pues lo razonablemente aceptable que se mande al costo como merma, pues es un 3%. Ahora imaginen ustedes que una estación de servicios mande a merma el 40% del producto. ¿Ustedes creen que sea razonable? Pues no, algo pasó ahí, algo está extraño. Cualquier cuestión, cualquier situación que pueda ocurrir, pues yo creo que no sería razonable, salvo que se les haya olvidado cerrar los contenedores de combustible para que puedan demostrarlo, pero al final del día es un descuido, eso es un descuido. A ver, ¿con cuál pongo la presentación? Aquí está, ok, vamos a ver. Janet dice, con los reportes de inventarios de entradas y salidas, ok, muy pronto con el complemento de carta aporte se incluirá. Bueno, ahí es otro tema, pero vamos a considerarlo. Pero bueno, importante, ¿sale? Hay otros elementos que pueden provocar que haya faltas en los bienes en los inventarios. Déjenme ver si pusieron por ahí algún otro ejemplo. Bueno, déjenme decirles que esto que estamos viendo es muy importante para quienes trabajan en empresa o para quienes trabajan para empresa, que establezcan un adecuado sistema de costeo y en caso de que existan eventualidades, siniestros, robos, implementen las acciones legales necesarias para evitar que la autoridad presuma. ¿Sale? Por eso es importante. Por eso le llamamos a esto diplomado de especialización en impuestos corporativos, porque vamos a tratar de ver la entraña de todo lo que tenemos que hacer en las empresas para evitar problemas o en su caso corregir problemas. ¿Sale?
Voy a ponerles un ejemplo y con eso, si les parece bien, terminamos la clase del día de hoy. Les voy a leer una disposición que ya se me están adelantando demasiado, pero me gusta porque se ve que están involucrados y por lo menos están poniéndome atención a mi clase que preparo todas las noches a las 3, 4, 5 de la mañana para estar con ustedes aquí revisando estos temas. Miren, les voy a leer un artículo, les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si causa IVA o si no lo causa, ¿sale? Les pongo el ejemplo y ustedes me dicen qué onda con el IVA, ¿sale? Miren, me voy al artículo 9 de la ley del IVA, ¿sale? Artículo 9 en su fracción cuarta, ¿sale? Vean lo que dice. Leo el artículo, lo ligan con todo lo que vimos y me dicen qué va a pasar con el IVA. Artículo 9, que está en el capítulo de enajenación de bienes, dice, artículo 9, no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Fracción cuarta. Fíjense. Enajenación de bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. Repito, no se paga el IVA, no se está obligado al pago del IVA por la enajenación de bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. Esto significa que si una empresa enajena bienes muebles usados, sí paga el IVA. Pero si alguien que no es empresa enajena bienes muebles usados, no causa el IVA. Señores, Miguel Ángel Suárez es un profesionista independiente. Se dedica a dar asesorías fiscales y contables. Es lo único que hace en esta vida, además de portarse mal y también bien. Es lo único que hago en esta vida. Portarme bien, portarme mal y prestar servicios de asesoría contable y fiscal para mis clientes. Me invitan a ser socio de una sociedad y no tengo dinero. Y entonces les digo, no tengo dinero, pero allá afuera hay un auto de marca Bentley, un auto de marca Bentley que ocupo para hacer los mandados cuando tengo que ir al súper y que ocupo pues, para andar de aquí para allá. Ese lo aporta a la sociedad o asociación y me lo aceptan. Dicen, órale va, tú le entras con la aportación de ese automóvil Bentley modelo 2019, unos 2 añitos atrás, que es el que ocupo para ir al súper los fines de semana. Pregunta, esa aportación que estoy haciendo de mi automóvil marca Bentley, que utilizo para ir de súper los fines de semana, ¿causa IVA? Primero, ¿esa aportación es enajenación? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, ¿causa IVA? ¿Sí o no? Espero respuestas para irnos. Alejandro dice, ¿qué tratamiento se le da a la venta en línea de bienes muebles usados? ¿Se retiene el IVA? Bueno, no sé a qué se refiere Alejandro con la venta en línea de bienes muebles usados. Celia dice, si es enajenación. Zaira dice, si es enajenación, pero no causa IVA. Si es enajenación y sí causa IVA. Frida, ojo Frida, revísate la fracción cuarta del artículo 9. Si es enajenación y no causa IVA, si es enajenación y no causa IVA. Janet, profe Miguel, entonces de acuerdo con el artículo que nos acaba de leer, en el ejemplo que nos puso no causa IVA. No, Janet. Híjole, señores,
tenemos que echarnos un clavado para saber qué son bienes muebles y qué son bienes inmuebles. En el ejemplo, a ver si me ponen aquí el pizarrón, en el ejemplo que vimos, esto es una nave industrial, es un bien inmueble. Y en el segundo ejemplo que estoy poniendo ahorita, el automóvil Bentley es un bien mueble y está usado. Respuesta, señores. Esta aportación que estoy haciendo del automóvil Bentley modelo 2019 que utilizo para ir los fines de semana por el súper y que a lo mejor vale más de 500 mil pesos que la nave industrial que estoy aportando, ¿qué creen? Si es enajenación, si es objeto de la ley del IVA, pero está exenta, porque Miguel no es empresa, yo no soy empresa. Y aquí dice, no se pagará el impuesto por las siguientes enajenaciones. La enajenación de bienes muebles usados. Mi automóvil Bentley 2019 es un bien mueble y está usado. ¿Qué creen? Por esa aportación no se causa el IVA. Por la que vimos en los asientos contables, sí, porque se trata de un inmueble.